Hola, bienvenidos a Runandantes Chasquis en Camino. Hoy tenemos la oportunidad de estar con un caminante, con un compañero de camino, que tengo la fortuna de conocerlo ya hace varios años. Hola Facu, bienvenido. Darte las gracias por confiar en nuestro proyecto, porque queríamos compartirles a las personas esos mensajeros del camino, ¿no? Y tú eres un caminante que ya conocemos gracias a la medicina hace varios años, entonces bienvenido Facu, que nos cuentes acerca de ti, que conversemos un rato y pasemos un momento agradable. Bueno, muchas gracias, Mafe, principalmente, ¿no? Por la invitación, por tenerme en cuenta. La verdad que es muy agradable, pues, poder participar en este proyecto y esperemos que sea, digamos, el inicio de muchas más entrevistas, ¿sí? De muchos más testimonios de personas, ¿no? Que tienen proyectos de vida que vienen a contribuir también al planeta, ¿no? Queremos que estas personas que son medicinas a través de sus diferentes acciones en su vida diaria, cotidiana, que con el hecho de realizar lo que aman, vayan haciendo como ese recorderis y reconociendo la importancia de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, cuéntanos, Facu, un poquito acerca de ti, cómo es ese proceso, también que les cuentes de dónde eres y Ujú. que te vayan conociendo un poco más. Bueno, mi nombre es Facundo de los Santos. Yo soy de Argentina, de al sur de este continente. Y bueno, hace aproximadamente unos 5 años que radico ya en Colombia con mi esposa, mi hija, mi familia. Pues la verdad que yo muchas cosas, muchas vueltas de la vida me han llevado hasta este momento, ¿no? Pero principalmente, digamos, una de los motivos, de los motores esenciales, fundamentales que me han orientado en este camino, ¿sí? De estar más involucrado de repente con la tierra, con las comunidades indígenas, fue la medicina tradicional indígena, ¿no? A la edad más o menos aproximadamente de los 14 15 años, yo comienzo a involucrarme un poco más con lo que es la cultura andina, ¿sí? La cultura quechua, quechua aymara, a partir de las comunidades de sicuris, ¿sí? Los aylus de sicuris que hay muchísimos en mi país, en todo el territorio, ¿no? Entonces, a partir de eso me empecé a involucrar un poco más, principalmente con el difunto Taita Ulpu, que fue como uno de mis mentores, digamos, y de muchas otras personas más, ¿sí? Él fue una persona, un Taita muy reconocido de la comunidad quechua de Bolivia. Entonces, a partir de eso, digamos, empieza como mi paso, digamos, a involucrarme un poco más con lo que es el entendimiento, ¿no? Del summa causa, ¿no? Como dicen, o alguien causa, como dice el mayor, sí, que es el buen vivir. Entonces, pasó un tiempo, aproximadamente unos 4 o 5 años, que yo estuve compartiendo también con el mayor y la familia de él. Entonces, había algo en mi interior que siempre me llevaba como a querer conocer un poco más, Eso te ¿no? iba a decir, cómo esas culturas influenciaron para que tomes como la decisión, quiero viajar, quiero salir, Ujú. cómo te influencian y te ayudan como a tomar esa decisión. Claro, es que eso, por un lado, está el hecho que yo conocí a este mayor, a este taita, ¿no? Que ha influido mucho, sí, en mi forma de entender la vida, ¿no? Y de vincularme con la tierra. Por otro lado, también en mi familia, digamos, mi hermano mayor, Gonzalo, pues siempre él fue como el viajero de la familia, ¿no? Entonces, por el lado de él, digamos, también estuve un poco influenciado, ¿sí? A querer salir, explorar. Él siempre me motivó a eso, ¿sí? A que yo saliera, conozca, adquiera experiencias, ¿sí? Sean malas, sean buenas, o sea, toda experiencia le suma a uno, ¿no? Y es que esa decisión como de salir de la casita, ¿no? Porque Ujú, uno está como en esa hoguera y tomar esa decisión de que ujú, yo quiero salir, yo siento que si bien uno está influenciado, también es algo que uno siente acá adentro, ¿cierto? ujú. Porque también me identifico con esa parte de querer salir a explorar otros mundos, así como dices tú, así hayan aciertos o desaciertos, porque ahí se genera la experiencia.
Claro, sí, la verdad que a mí, pues, yo estoy viajando, me considero que sigo viajando, ¿no? Porque, pues, de alguna manera, pues, Colombia es el territorio que me ha adoptado, ¿no? Pero estoy lejos de mi raíz, ¿no? Entonces, es como una especie de viaje indeterminado, ¿no? Uno no sabe. Entonces, pues, yo no sé, como esa rebeldía también, ¿no? De la adolescencia, esas ganas de romper esquemas, salir un poco del círculo de confort de uno, me llevó, digamos, a tomar la determinación también de salir, viajar. Primero estuve viajando por mi país un poco, estuve por el norte de Argentina, por también el litoral, todo lo que es Misiones, cerca de las cataratas del Iguazú. Fui para el sur, también estuve en la Patagonia, primero por mi país. ¿Y cómo hiciste para apoyarte ese recorrido? O sea, ¿qué recurrías, digamos? Porque si bien lo primero es las ganas, ¿no? Y la Ujú, motivación, pero también hay una parte como económica, o sea, ujú. ¿de qué te apoyaste? Ahí, pues yo a la edad, simultáneamente, digamos, cuando yo empiezo a involucrarme más con la cultura andina, yo también había empezado a estudiar música, ¿sí? Música andina, ¿no? Entonces, pues ya yo cuando decidí salir, digamos, a viajar, a conocer, salía pues con mi charanguito y la zampoña. Entonces, ahí me la rebuscaba tocando en cualquier bus, en cualquier restaurante, sí, en cualquier lugar y ahí me iba buscando mi recurso. Más allá de eso, en los lugares donde estaba yo me adaptaba, era muy resiliente a la situación. Si me tocaba hacer de albañil, era albañil, si tenía que hacer jardinería, hacía jardinería, lo que sea, ¿no? Entonces, pues digamos, aproximadamente ya cuando terminé el bachiller, yo me fui de viaje y me quedé en Bolivia aproximadamente unos 8 meses. Estuve viviendo allá. Estuve en una comunidad aymara, en Coroico, allá también, es en La Paz, en Bolivia. Me quedé mucho tiempo ahí. Bolivia yo la considero, es como una casa también para mí. Tengo muchas amistades. O sea, yo, digamos, todo mi proceso de adolescencia fue, digamos, nutrirme mucho de la cultura principalmente boliviana, ¿no? Y aparte, como son países hermanos, ¿sí? Argentina y Bolivia, entonces hay mucha confluencia entre ambos, ¿sí? En la cultura, ¿sí? Más allá de que siempre hay un esquema como racial también, digamos, en la cultura argentina, cómo lo ven los demás países del exterior, como que Argentina es un país europeo, digamos, al contrario, allá hay 34 naciones indígenas, ¿no? Hay muchas lenguas indígenas nativas, sino que no tienen el reconocimiento, por ejemplo, que lo tienen acá en Colombia, que es algo que yo valoro mucho, ¿sí? El reconocimiento de la cultura indígena, de la medicina indígena, ¿sí? Entonces, después de que yo vivo en Bolivia un tiempo, me regreso, ¿no? Me regreso a Argentina. Y antes de regresar a Argentina, estuviste con los Aymara, ¿no? Sí. Digamos, ¿qué fue como lo que llevas de ti, por ejemplo, de esa cultura y de ese compartir con la parte Ujú, boliviana, todos esos 8 meses que estuviste allá? O sea, ujú, ¿cómo crees que, porque hablabas del suma causa, ¿cierto? ujú. Entonces, como que se va conectando. Pues lo que yo me llevo, digamos, de mi experiencia allá, que no fue o sea, esa fue la primera vez que fui a Bolivia, ¿no? Yo Ah, solo, ok. pero he ido muchas veces más, ¿no? Y he tenido muchas experiencias más a distintos lados, porque ahí estuve, digamos, con la comunidad aymara de Coroico, ¿no? Pero he estado en otras comunidades también, en otros lados, en otros departamentos de Bolivia, ¿no? Lo que yo me llevo ahí es mucho la fuerza del trabajo, sí, la fuerza del buen vivir que tienen ellos, que lo aplican en toda su vida, ¿no? Ellos son personas que trabajan de sol a sol, ¿sí? Cultivando la tierra, comen lo que cultivan, ¿sí? Tienen por delante siempre esa alegría y llevan de estandarte también en su cultura la música, que es el sicuri tradicional. Entonces, eso fue algo que a mí me nutrió mucho, ¿sí? Aparte que eso es selva también, y era la primera vez que yo tenía contacto con algo tan puro, tan bonito como fue la selva, ¿no? Y después regresas a Argentina, te Luego devuelves. regreso a Argentina, sí, regreso a Argentina y ahí tuve como un quiebre en mi vida, ¿no? Tuve como un quiebre porque a los 18 años yo conozco la medicina del yagé, ¿no? Conozco la medicina del yagé y fue como un antes y un después.
para mí, ¿no? Fue como que me cambió el paradigma completamente. Entonces ya luego ya mi destino ¿Y por qué ya te lo está. cambió? O sea, ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito más como a detalle cómo fue ese antes y ese después. Claro, a mí me pasó algo muy interesante porque yo escuchaba mucha música de acá de Colombia, ¿no? Sin tener contacto, digamos, con la medicina, ¿no? Y un día un amigo muy querido me dijo, no, que viene un taita y va a traer la medicina del yagé, que eso es muy bueno, ayuda mucho. Yo como que desentendido del tema, ¿no? Porque, o sea, yo o sea, a la edad de 14 15 años, como te comentaba hace ratico, que empecé a compartir más, digamos, con la línea andina, allá la medicina, digamos, principal es la hoja de coca y el tabaco, ¿no? Entonces, tenía un poco cierto vago entendimiento de las plantas de poder, ¿no? Pero nunca me imaginé que iba a ser así, ¿no? Entonces, bueno, yo asisto al ritual, a la ceremonia, ¿no? Con la medicina y claro, para mí fue un quiebre, ¿no? Fue como, era por ahí el camino, digamos, que mi corazón estaba buscando también desde mi profundidad, ¿no? Desde un sentir muy profundo. Era como que algo que yo ya conocía, no sé cómo explicarlo bien en palabras, ¿no? Claro, porque te fuiste tejiendo al conectarte con diferentes culturas, ¿no? Ujú, Y como que cada hilito se fue conectando para que llegaras a ese punto. Sales exactamente. a los 14 y eso sucede a los 19, me A los mencionas. 18 años, 18 ajá, años. sí. Y bueno, yo conozco entonces la cultura Aiko-fan, ¿sí? Mediante la mano de un mayor. Y bueno, ahí ya me empecé a involucrar cada vez más, ¿sí? Empecé a asistir cada vez más a las ceremonias, a acompañar a los mayores. De un momento al otro ya, pues me integraron, digamos, al grupo, ya, digamos, me tenían en cuenta para acompañar las ceremonias, ¿sí? Ya era, digamos, como alguien que estaba apoyando también el proceso, sí, de las ceremonias de medicina, ¿no? Hasta que pasaron los años, habrán pasado como unos 4 o 5 años que seguía tomando y pues en mi brújula interior ya sabía que el destino era Colombia, ¿no? Yo sabía, anhelaba eso, ¿no? Venir a conocer acá, pero mi realidad ya era algo como completamente lejano, ¿no? Era difícil, digamos, ¿no? No me veía, digamos, en ese plan, ¿no? Y en ese proceso de ese antes y ese después, o sea, ¿cómo era Facu y cómo es Facu después? Porque mencionas ese cambio, ¿no? Ujú. No, pues, qué te puedo decir? Yo era, o sea, en ese momento, igual fue un proceso, o sea, ese quiebre no es que se da de un momento para otro, ¿no? Fueron procesos de años, incluso todavía siento que yo sigo cambiando y aprendiendo, ¿no? Exacto. Muchas cosas. Pero entonces, pues, digamos, yo era como era muy rebelde, digamos, tenía como un espíritu muy de rebeldía, ¿sí? Hacia ciertas cosas, ¿sí? Hacia todo lo que se le impusiera a uno, ¿no? Y todo lo que refiera a autoridad a uno, ¿no? Que todavía lo sigo teniendo, pero ya desde otra forma, ¿no? Entonces, pues digamos, la medicina pues me ha bajado mucho, ¿no? Me ha bajado mucho, fue como un cable a tierra donde yo en lugar, digamos, de ejercer una rebeldía sin sentido, encaucé eso a ayudar, digamos, a otras personas mediante la medicina también y mediante la música, ¿no? Claro, porque nada está perdido, ¿cierto? Ujú, Viene desde, todo ese proceso te lleva a conectarte con la medicina, o sea, esos procesos del antes ujú, vienen y te conectan, entonces ahí ya vemos, como dices tú, ya quizá una rebeldía con sentido, porque hay ujú, rebeldía que es por ser rebeldía, ¿no? ujú. Y esa rebeldía te empujó, digamos, a tomar la decisión de salir. Y Exacto. gracias a eso te conectas. Entonces, pero claro, llega un punto en el que hay que trabajarlo y entenderlo por dónde guiarlo, ¿cierto? Ujú. Entonces, sucede todo ese proceso y como tú decías, tu corazón te decía que el destino era Colombia. Ujú. ¿Y cómo fue esa parte? Sí, de repente, pues yo ya estaba en el proceso, digamos, de acompañar con mi música, digamos, las ceremonias, los rituales de medicina, ¿no? Y nos llegó una invitación con un amigo para un festival en Ecuador que se hizo de música medicina. Entonces, pues bueno, ahí ahorré dinero, sí estuve trabajando muchísimo ese tiempo
ahorré dinero y dije, bueno, ya me voy tranquilo, ¿sí? Me voy sin, o sea, me voy como más organizado, ¿sí? Me voy con el dinero que corresponde y me voy a ver qué pasa por allá, sin, digamos, fecha de regreso tampoco, ¿no? Y ahí hay un crecimiento, porque si Ujú, bien la otra vez tú te sales y te defiendes con tu arte, con tu forma, te ujú. defiendes con ello, pero ahora tú dices, no, voy a ahorrar porque me quiero ir. O sea, vamos viendo que el viaje se va fortaleciendo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Claro, sí. Y me costó mucho igual, ¿no? Llegar a ese punto porque pues yo era de, cogía mi mochila y me iba, ¿no? Como sea. Pero bueno, entonces ya se dio eso, ya encima fue interesante porque en ese viaje también salió otro viaje que nos fuimos a Bolivia, a la comunidad del Taitaulpo y su familia, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita donde estuvimos en Potosí, en la comunidad del Taita, algo muy increíble esa comunidad y después de ahí con unos amigos ya estábamos en la comunidad y ya arrancamos para Ecuador, estuvimos por Perú, llegamos al Ecuador, bueno, ya asistimos al concierto, ¿no? Ahí también se abrieron como muchos caminos, ¿no? Porque ahí confluyeron como muchas personas de todas partes, de muchas índoles, ¿no? Claro, y es que tú dices, fue un boleto sin fecha de Ujú, regreso. claro. Entonces, bueno, de ahí ya que llegamos a Quito, Ecuador, yo de ahí ya decidí, digamos, venirme para el lado colombiano. Entonces ya me fui al Putumayo, allá donde el taita con el que yo tomaba en aquel momento, ¿sí? Y ahí me quedé un tiempo, ¿sí? Después de ahí me quedé un tiempo tomando medicina, ¿sí? De ahí me vine a Popayán, que fue donde conocí a todo el grupo, Chiga Ufa, ¿sí? Ahí conocí a mi esposa también. Entonces ese fue como el inicio también. En mi experiencia en Putumayo también fue como algo muy trascendental, ¿no? ¿Y qué Porque hacías en la comunidad? ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste? pues yo aproximadamente me habré quedado unos 4 meses allá, ¿sí? Entre idas y vueltas, ¿no? Porque entre eso también me fui a México y regresé, ¿sí? Entonces, después de que me devolví de México, también me quedé otro tiempito más. Pero allá donde, pues ahí donde me estaba quedando, en sí no es comunidad, ¿sí? Pero sí está la Maloca, sí viven unos taitas ahí, ¿sí? Entonces yo estaba en el proceso de preparar la medicina, ¿sí? Todo lo que es el cuidado, ¿no? De la maloca, preparar la medicina, acompañar a los mayores, ¿sí? Y como te decía, eso también para mí fue algo trascendental porque yo iba con muchas expectativas, ¿no? Y pues para mí, o sea, cuando uno proyecta demasiadas expectativas, es mucha la decepción si las cosas no salen como uno quiere. Pero eso para mí superó mis expectativas, porque yo no me esperaba para nada, o sea, encontrarme con toda esa cultura, con toda esa tradición, ¿sí? Y digamos, ahí fue como que la medicina también, ahí me dio mucha orientación. O sea, fue la apretada que necesitaba yo para enderezar mi camino también, ¿no? Y tomar decisiones que iban a ser fundamentales y decisivas en mi vida, ¿no? Entonces ahí sí, yo también, la medicina me mostraba mucho la relación, el vínculo que debemos retomar como seres humanos con el territorio, con la tierra, con los mayores, recibir sus orientaciones, ¿sí? Todo eso es que es tan importante, el buen vivir, ¿no? Entonces, en la medicina mismo también como que yo me proyectaba con mi familia, ¿no? Haciendo toda esa labor, ¿sí? Entonces es lo que estoy viviendo hoy día, ¿no? Todo ese proceso de reconectarnos con la tierra, con el grupo Chigaufa, tenemos, digamos, un proyecto en nuestra parcela familiar, ¿sí? Que tenemos con mis suegros, con mi esposa, con mi hija, que es un huerto medicinal y un huerto de alimentos también que estamos levantando entre todos, ¿no? Claro, porque, o sea, es muy, muy curioso y muy valioso la forma en la que, si bien vas recorriendo todos los territorios, te vas conectando y como que vas metiéndole a tu mochila esa información, esos Ujú, aprendizajes, ¿no? Y también llega el tiempo en el que se nos da la oportunidad de llevarlos a la práctica, ¿no? ujú. Entonces, tú nos cuentas de la parcela que tienes, entonces como contarnos ese proceso ya de venir de allá de ese aprendizaje, Ujú. ahora sí hagámoslo realidad, ¿no?
Claro, pues, yo creo que por influencia de mi mamá, de mi familia, o sea, de lado y lado, mi familia siempre fue campesina, ¿no? Entonces yo creo que es algo que uno lo lleva En la sangre. indirectamente o directamente como en la sangre, en su ser, en su memoria genética también, ¿no? Entonces yo siempre estuve muy vinculado, digamos, con el hecho de sembrar, ¿no? De todo eso, ¿no? Entonces, bueno, también recolectando todas esas experiencias, digamos, fue algo muy bonito, pues, encontrar aquí en Popayán al grupo, sí, que me aceptaran, que me adoptaran como uno más, sí, como un compañero más, porque sentí que acá, y siento que acá, digamos, es donde toda esa experiencia, y no solo mía, creo que de muchas personas también, se van conectando y se pueden manifestar y materializar, ¿sí? Entonces, ya después de conectarme, de ser parte del grupo y todo eso, digamos, ya empezamos con varios proyectos, ¿sí? Entonces, con la ayuda de todos, sí mismo de los mayores que nos orientan, nos dan las semillas, ¿sí? Nos dan esa, yo digo, esa potestad, ¿no? Al entregarnos cada semillita que nos dan para poder sembrar, eso es un regalo, ese es el tesoro de verdad que debemos cuidar, ¿sí? Nuestras semillas nativas, nuestras plantas medicinales nativas, ¿sí? ¿Qué tienes en tu huerto? Allá tenemos un poquito de todo, ¿no? Ahorita pues estamos terminando, digamos, con la etapa del cultivo de frijol y maíz principalmente. Y en la parte del huerto medicinal tenemos lavanda, romero, tenemos caléndula, ¿sí? Tenemos muchísimas plantas medicinales, ¿sí? De toda índole. Y bueno, o sea, tú te dedicas así como al cuidado de esas plantas, les aportas, les das, ¿y tú qué sientes que ellas te han brindado, digamos? Porque vamos viendo que hay varias etapas, ¿no? O sea, Ujú, mencionabas la primera etapa de un antes y un después, vas a la selva y un antes y un después. ujú, Cada vez nosotros estamos en constante cambio sin desligarnos de lo que nos va tejiendo, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo es ese proceso de conexión con las plantas, con la vida campesina, con toda esa parte muy valiosa? Yo digo que es algo muy Claro, valioso porque la humanidad está invitada a que retomemos esas prácticas, ¿no? Que las personas, por ejemplo, que venimos del campo, que si bien estamos radicadas en una ciudad o en otro lugar, en la medida que podamos, tengamos esa conexión con la tierra, ¿no? exacto, sí. Pues yo creo que, o sea, lo que a mí me transmite todo ese proceso, digamos, es una invitación, ¿no? Es una invitación que hace la madre naturaleza, que es a retomar esos valores, esos principios de vincularnos con ella, de meter un poco las manos en la tierra, sí, sentir lo que es trabajarla, sudar, sí, por ella, todo ese esfuerzo y toda esa gratitud que le debemos, sí, a la madre tierra, porque ella nos brinda todas sus bendiciones a diario, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos de eso y como humanidad creo que no creo que todo esté perdido, ¿no? No. Pero sí creo que nos hemos desviado un poco del rumbo, ¿sí? Por el que deberíamos de ir a mi pobre entender, digamos, como humanidad, ¿sí? Lo que a mí me transmite las plantas, ¿sí? Todo ese proceso de cuidar el cultivo con mis compañeros, ¿sí? En comunidad, es algo muy bonito. Es como una terapia para mí, sí, es volver también a mi centro, sí, es darme cuenta de lo que de verdad tiene valor y lo que le quiero dejar a mis hijos también, ¿sí? Entonces, más allá de eso, digamos, también, digamos, el fin que tenemos con el cultivo principalmente de las plantas medicinales, es producir, digamos, productos naturales, productos orgánicos, productos que sean saludables, libres de químicos, de agrotóxicos, de venenos que sean nocivos, dañinos para la salud de nosotros, ¿no? Entonces, estamos en un proyecto colectivo, sí, con algunos compañeros del grupo, donde con esas plantas que cultivamos, que estamos cuidando, estamos incursionando en hacer pomadas, ungüentos, aceites, hidrolatos, ¿sí? El próximo proyecto, Dios mediante, se pueda concretar este año es para la extracción de aceites esenciales con 100% de pureza.
Entonces, la idea es meterle más fuerza este año también para poder lograr ese objetivo. Eso ha complementado también que, bueno, en el grupo, digamos, funcionan varios tipos hay varios profesionales, hay varios compañeros que son terapeutas, ¿sí? Entonces, tenemos un espacio donde funcionan varios tipos de terapias, ¿sí? Entonces, en mi lado, digamos, con mi compañero Jairo, pues nos dedicamos a la quiropraxia, ¿sí? Entonces, la idea también va todo tejido, ¿no? Todo lo que nosotros cultivamos y lo que queremos producir es en pro también de apoyar los procesos de terapia, ¿sí? Con sus propios productos, Con por nuestros ejemplo. propios productos, exacto. Porque ahí, o sea, cuando tú me hablas de ese contacto que tienes con la naturaleza y todo el proceso que tú Ujú. vives, lo sientes, pero al querer dar ese paso lo quieres compartir. Entonces ahí hay una como vocación de servicio. Y esa vocación de servicio es conectarla. Entonces no todo está perdido, Paco. O sea, Claro. hay personas que como tú están haciendo eco y ahorita, digamos, con esta conversación, tú me tocas y seguro vas a tocar a muchas personas Ujú. porque es tomar esa decisión de aprovechar lo que se tiene, de cuidarlo y valorarlo, ¿no? Cuando tú dices untarse, o sea, sí, es sentirlo, o sea, en realidad de dónde es que nosotros venimos. Entonces, en esa parte, conectarla con el servicio de las terapias, cómo, digamos, es ese proceso, es otro paso que tú das en tu vida y que quiero que sepan que Facundo con su compañero de trabajo, don Jairo Londoño, ellos tienen un servicio muy valioso de quiropraxia inca, donde es muy diferente a una quiropraxia convencional, porque ustedes hacen todo un proceso terapéutico conectado con si bien está lo físico, también va conectado lo emocional y lo espiritual en esa parte. Entonces, que tú les cuentes un poco más, porque ese es un servicio que está impactando a muchas personas que vienen con diferentes dolencias, con diferentes situaciones y ellos prestan un servicio para que ustedes lo puedan conocer. Igual cuando terminemos esta transmisión, van a poder conocer sus contactos, sus redes sociales para que los vayan conociendo un poco más. Sí, pues hace aproximadamente 3 años, pues gracias a muchas personas, ¿no? que me apoyaron, pude ir a estudiar quiropraxia inca en Pasto, ¿sí? Con la escuela donde me formé, ¿sí? De mi profe María Fernanda Oviedo. Entonces, eso fue algo muy bonito para mí, sí, era como una búsqueda que yo tenía porque pues si bien yo toda mi vida prácticamente estuve relacionado, digamos, con la música, ¿no? Que es una gran medicina, una herramienta de poder muy grande, ¿no? Que se puede impactar y llegar a muchos rincones del mundo que uno ni se imagina, ¿no? Pero yo quería es como involucrarme un poco más, digamos, como impactar de alguna manera también y llegar de otra manera a las personas dando un servicio, ¿sí? Que sea puntual, digamos, respecto a resolver dolencias físicas, ¿sí? Y luego, yo principalmente iba por lo físico, ¿no? Estudiando allá también me di cuenta que somos pura energía también, ¿no? Y cuando uno llega a un proceso terapéutico como es la quiropraxia, que es principalmente física, se mueve mucha energía, ¿sí? En las personas. Entonces, a partir de eso y de la experiencia que fui ganando, ¿sí? Que me fue enseñando mi compañero Jairo también, entonces ahí siempre nos dimos cuenta que, por ejemplo, determinados dolores, determinadas afecciones en el cuerpo, principalmente en la columna vertebral, tienen que ver con situaciones emocionales, mentales, hasta espirituales muchas veces, ¿no? Entonces, pues ahí es donde nos vamos entrelazando, ¿sí? Siempre y cuando también vamos fluyendo hasta donde el paciente permita, ¿no? Siempre somos muy respetuosos, nada invasivos, ¿sí? Tratamos también de seguir esa línea de acompañamiento con cada persona, pero el motivo, digamos, que a mí en lo personal, que me llevó, digamos, a tomar la decisión para incursionar en la quiropraxia, siempre fue, digamos, tratar de brindar un servicio como más concreto, sí, más personalizado también a las personas, sí, que muchas veces, más allá de los dolores físicos, que son muy importantes, no es cosa menor,
a veces necesitan que lo escuchemos, que las escuchemos, ¿no? Entonces, eso me brinda la quiropraxia también a mí, ¿sí? Ese momento de poder escuchar a alguien y si se puede, brindarle una palabra de aliento, ¿sí? Brindarle esperanzas también, ¿sí? Y complementándolo con la terapia física es algo muy positivo y que gracias a Dios pues hemos llegado a muchas personas y esperemos llegar a muchas más también, ¿sí? Y, digamos, así como una experiencia que hayas tenido con un paciente que te haya impactado y que te haya marcado, que digas, "Uf, Hay muchas experiencias, ¿sí? Hay veces que uno le impacta demasiado también muchas situaciones de vida, ¿no? Pero, pero bueno, lo más concreto, pues ahorita que se me viene a la cabeza, por ejemplo, una señora que no podía caminar, ¿no? Y hace mucho tiempo que estaba con esa situación y ya no sabía qué hacer, había acudido a muchos lugares de toda índole y no habían podido dar con el asunto, pues, ¿no? Y la señora la primera sesión salió caminando, salió brincando y salió muy contenta y muy feliz y eso fue algo sorprendente para uno también, ¿no? El impacto que puede lograr, digo yo, ¿no? La imposición de manos porque tiene que ver con eso también, ¿no? Con más allá de una maniobra física, tiene que ver con la energía que uno también le transmite a esa persona, con la confianza, porque el paciente tiene que tener primero que todo es confianza en uno, confianza, ¿no? ¿no? Entonces, pues esa señora hasta el son de hoy sigue siendo muy, muy amiga de nosotros, muy querida y está muy agradecida con nosotros y la terapia de quiropraxia también por ese acto también de fe que ella tuvo y que nosotros tuvimos en ella también, ¿no? Esa fue una experiencia muy, muy grata para uno, muy sorprendente también, ¿no? Y miren que yo he tenido la oportunidad de realizarme la terapia con Facundo y con Don Jairo y la verdad es muy impactante, o sea, el sentir como esa parte que ellos hacen, porque no solo es física, o sea, y como tú dices, la imposición de esa energía que uno siente y también es de esa disposición, como uno se abre a confiar en su servicio. Entonces vemos que la experiencia que tú nos cuentas es muy valiosa, o sea, y de seguro han impactado a más personas por su gran labor. Ahí en esa parte, la parte de las terapias, ¿ustedes la realizan en un lugar específico o en dónde la realizan como para que las personas se enteren de dónde pueden acudir en caso de que quieran conocerlos y dejarse atender? Sí, estamos ubicados en el barrio María Occidente, a una cuadra del Hospital de la María Occidente en dirección a Los Naranjos. No recuerdo bien la carrera. Al último vamos a ¿Cómo es, poner ahí cómo es en la cómo descripción. es la dirección de ahí? Carrera 42A, número A. 73. 63. Entonces, al final vamos a poner la dirección para que se puedan acercar aquí en la ciudad de Popayán. Igual los pueden comunicar en las diferentes redes sociales, como les decía anteriormente. Facu, ¿y cómo es la cuestión de la música? Porque tú hace un rato mencionabas, la música también es medicina, ¿no? Ujú. Entonces está la vida campesina como medicina, está lo de la terapia de quiropraxia, la música, tú como persona, porque me quedó resonando mucho el hacer parte de esa diferencia, ¿no? Ujú. Esa parte musical, ¿cómo está aquí? ¿Cómo la vas manejando con el grupo Chigaufa? ¿Cómo la vas compartiendo como medicina? Sí, pues el proceso con el grupo, la verdad que es un proceso muy, muy bonito, sí, de mucho aprendizaje, pues, y yo creo en mi sentir, pues, que llegué donde era, ¿no? Porque, pues, hay un grupo de personas, un grupo de seres humanos de alta calidad, ¿sí? Entonces, que todos siempre jalan para adelante, ¿sí? Y eso es fundamental. Ahí sí se pueden materializar las cosas, ¿no? Por el momento, pues, con el grupo tenemos un trabajo discográfico que se llama El Rey de los Andes, ¿sí? Es lo que pudimos materializar hasta el momento. Estamos con otros proyectos también
pues por lo pronto también estamos en proceso de grabación, sí, del segundo disco también. En el grupo yo la función que cumplo principalmente, digamos, es con los vientos, los aerófonos andinos, ¿sí? Y también el charango, ¿sí? En algunas ocasiones. Entonces, digamos, mi función en el grupo principalmente es esa, ¿no? Es como en el apoyo de la instrumentación en los vientos andinos, ¿sí? Y en el charango también, ¿no? Vengo en ese proceso, ¿sí? También, bueno, tengo mi, digamos, mi proyecto personal que estoy queriendo retomar también, sí, porque con el proceso también de mi familia, de mi hija, todo eso, es un poco difícil lidiar también con la producción musical y todo eso, pero ya próximamente, ya Dios mediante, estaré y estaremos ya dando más avances, digamos, de mi proyecto musical, ¿Y ¿sí? escribes canciones? ¿Hay todo ese tipo de creación también la realizas? Sí, sí, en el disco, por ejemplo, de Chiga Ufa, hay como una mixtura así donde de varias composiciones que se hicieron entre varias personas, composiciones que fueron individuales, sí, se sacaron algunas y se amalgamaron, digamos, en el disco, ¿no? Entonces, entre una de ellas, digamos, fue como que las donamos al proyecto colectivo, ¿no? Hay una canción que es de mi composición que se llama Chacana Luz, ¿sí? Entonces, digamos, esa canción es de mi autoría. Más allá de eso, yo también tengo mis canciones de mi autoría también. ¿Y nos Ajá. quisieras compartir un poquito de Chacana Luz para que las personas conozcan tu creación y también esa conexión que tú tienes con la música? En este momento nos das esa fortuna de compartirlo. Claro. Saca la luz de la procesión, guía mi pueblo tu espíritu. Saca la luz de la procesión, guía mi pueblo tu espíritu. Apuachachira de los nevados, tu canto claro voy recordando. Apuachachira de los nevados, canta mi taita, ese tu canto. Canta mi taita, ese tu canto. Hojas de coca cuentan la historia de nuestro pueblo, son la memoria. Hojas de coca cuentan la historia de nuestro pueblo, son la memoria. Punta de flecha de nuestra tierra, en Huiracocha brilla su estrella. Punta de flecha de nuestra tierra, en Huiracocha brilla su estrella. En Huiracocha brilla su estrella. Chacana luz de la procesión, guía mi pueblo tu espíritu. Chacana luz de la procesión, guía mi pueblo tu espíritu. Apuachachira de los nevados, tu canto claro y voy recordando. Apuachachira de los nevados, canta mi taita, ese tu canto.
nos da esa luz, ¿no? De que eres un Ronaldante, un chasqui en camino que lleva muchos mensajes. ¿Por qué Chacana Luz? Pues Chacana Luz, digamos, fue una composición de hace mucho tiempo, sí, hace muchos años. Yo era joven. Ahí estás joven. Eh, la verdad, pues siempre he tenido como una conexión, ¿sí? Con esa geometría que es la Cruz del Sur, ¿sí? La Cruz Andina, Chacana, tiene muchos nombres, ¿no? Es una representación, una figura, ¿sí? Que está en todas partes del mundo, ¿sí? Está hasta en mí. Sí, claro, sí, están en muchas culturas, ¿no? Entonces, pues, digamos, como te comentaba hace rato, yo siempre estuve desde muy pequeño relacionado con la cultura quechua aymara, ¿sí? Y principalmente con los aylus, con las comunidades de Sicuri, ¿no? Entonces, hay una festividad muy importante que se celebra, bueno, en muchos lados, ¿no? Pero esta festividad se celebra es en Huancané, en Puno, en el sur de Perú, que es la Chacana Raimi, ¿sí? Que allá se le dice la Cruz de Mayo, ¿no? Que cae el 3 de mayo. Es cuando se alinea la constelación de la Cruz del Sur con nuestro territorio, ¿no? Entonces, pues yo me fui de viaje para allá, ¿no? Me fui de viaje para allá y fue una experiencia muy impresionante, sí, una cultura muy viva que pervive a pesar de tantas cosas, de tantos años de opresión, sí, de querer erradicar todo lo que es propio de nuestro territorio. Y vi en esa festividad, digamos, vi como esa simbología de resistencia, ¿sí? Con la geometría de la chacana, ¿sí? Que está en todos lados, desde los telares hasta en todos lados, digamos, en pinturas cerámicas, en pinturas rupestres, sí, en todos lados está. Entonces, fue como un sentir que tuve, sí, de toda, digamos, es como un resumen de toda esa experiencia que tuve, sí, y fue una conexión como hasta espiritual, podría decir, también que tuve, digamos, con la chacana, con la Cruz del Sur, que para mí es como uno de los emblemas más importantes de los pueblos de nuestra región y de su cosmovisión, ¿no? Entonces, digamos, lo que quiero transmitir un poco en la canción es lo que me transmite a mí, digamos, ese concepto de la chacana y todo lo que conlleva en su interior también, ¿no? Y lo que transmite y lo que representa en las distintas culturas de nuestro territorio. Facu, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos tu creación, tu sentir. De verdad, yo me siento muy halagada porque si bien yo ya había escuchado la canción, ¿no? Pero conocer de dónde viene, eso lleva a que uno la valore más y le ponga un poquito como más de sentir a lo que tú estás transmitiendo, porque son, digamos, historias hechas canción. Recuerden que esta canción hace parte del álbum Rey de los Andes de Chiga Ufa para que lo visiten en YouTube y puedan tanto volver a sentir esta canción como las otras creaciones que ellos han realizado. Facu, sin desligarnos de este hilito de la música, los vientos, como te decía, te los quedo debiendo en otra oportunidad que te tengamos aquí con nosotros para que nos compartas. Sin embargo, quiero que des a conocer ese proceso porque Facundo, él es un vientista que de verdad cuando vayan a conocer la música de él, cuando visiten sus redes sociales y interactúen con él, van a conocer esa profundidad que tiene al interpretar este instrumento. Pues yo comienzo, digamos, a involucrarme con la música, sí, como a los 14 años, ¿no? Y el primer instrumento que toqué fue el siku, ¿no? Nosotros en mi territorio le llamamos siku, que es la zampoña, ¿no? Entonces, bueno, es un instrumento que luego de mucho tiempo y mucha interiorización, sí, con él, he descifrado muchos misterios, muchas cosas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, que es uno de los instrumentos que nos han quedado como legado, ¿sí? Como pueblo, como territorio sudamericano principalmente, porque la mayoría de los aerófonos, ¿sí? De todo nuestro territorio se extinguieron, ¿sí? Por la colonización, ¿sí? Por muchas cosas. Y hay muchos que siguen vigentes, pero ya no hay personas que los ejecuten, ¿sí?
Entonces todo eso tiene que ver con la pérdida de identidad también de nuestros pueblos, ¿no? Entonces yo interiorizándome, sí, después de mucho tiempo ya tocando, sí, ejecutando ese instrumento, pues me di cuenta también que es un instrumento de resistencia, sí, todos nuestros instrumentos que tienen origen nativo, digamos, cuando uno los ejecuta, los porta, los toca, digamos, está haciendo una resistencia también, sí, para que no desaparezca. Yo comencé con el siku, con la zampoña, como te decía Mm. hace rato, y comencé tocando sicuri, ¿no? Comunidad de sicuris. Son comunidades de puras zampoñas que se tocan en ronda. Y eso tiene un sentido muy bonito, ¿sí? Porque no es que se tocan de a dos, como se sabe tocar, ¿no? En la música folclórica sobre todo, sino que es comunitario, es un instrumento que es comunitario, ¿sí? Se divide en dos, entonces entre dos personas ejecutamos y realizamos la melodía. Siempre se necesita de otro, ¿sí? Para generar una melodía. Y ese es el principio del universo, ¿sí? Las energías positivas y negativas, masculinas y femeninas, ¿sí? Ese es el Yanantin que se llama en la cosmovisión andina, ¿sí? La dualidad complementaria que se da en todas las cosas. Entonces es un instrumento de mucha profundidad, de mucho conocimiento. Después ya de la zampoña, digamos, ya me fui involucrando más con las quenas, ¿sí? Con los quenachos, también con el charango, ¿sí? Entonces ya esa es como un breve resumen cómo me involucré principalmente en los vientos andinos, ¿sí? Facu, y digamos, tú ya tienes como toda esa raíz musical, ¿no? Y la raíz de la tierra, la raíz del servicio, con tu labor como quiropráctico y todo este proceso. Y quiero que me cuentes esa semilla porque en ti sembraron semillas que están dando sus frutos, ¿no? Entonces, en el presente, esa conexión con tu hija, porque es una bella y hermosa niña que tú, digamos, que tiene mucho de ti. Entonces, ¿cómo es esa semilla que tú siembras en tu hija? ¿Cómo es ese proceso de esa labor de padre al conectarla con todos estos caminos que has recorrido? Sí, pues sinceramente yo creo que soy yo el que aprende más de ella que lo que yo le puedo enseñar, ¿no? Pero pues siempre es algo recíproco, ¿no? Sinceramente soy muy nuevo, ¿no? En ser papá y con mi esposa siempre pues tratamos de transmitirle todos esos valores, o sea, incluirla en todas las actividades que hacemos, sea en la música, ella siempre está ahí con el grupo, sí, es algo Ya toca natural, tambor. sí, sí, tiene mucha conexión con todo lo que hacemos, ¿no? Y está muy compenetrada, le gusta mucho la música y claro, pues, o sea, está muy influenciada, su entorno gira siempre de la música, ¿sí? Entonces, ver esa parte, estimular eso es muy importante en los niños, ¿sí? Hoy día hay muchos niños que están muy metidos en las pantallas, ¿sí? Celulares, computadores, entonces creo que es algo muy importante estimularlos con el arte, ¿no? Y es difícil para uno como papá también no caer en eso, ¿sí? No caer en ponerle una pantalla, a veces es la salida fácil, pero pues toca hacer un esfuercito, ¿sí? Y involucrarlos un poco más en la parte artística. Por ejemplo, cuando vamos en la parcela, ella desde muy pequeñita pues nos ayuda a sembrar, a cuidar las plantas. Ella ya sabe el nombre de muchas plantas, ¿sí? Para qué sirven también, ¿sí? Ella siempre está metida ahí en lo que hagamos. Con mi esposa siempre tratamos de influenciarla de esa manera, ¿sí? No dejarla a un lado, ¿sí? Más bien, por ejemplo, si hay labores que ella no puede hacer porque es pequeña, pues buscar una labor que sí pueda hacer Sí, ella, puede ¿no? ser. Pero no excluirla, no dejar de lado a los niños, más bien involucrarlos, ¿sí? En todas esas acciones que nos conectan y los conectan a ellos también con su ser, ¿sí? Con su ser y que los estimulan desde una manera positiva, ¿no? Facu, yo estoy muy agradecida porque tocas temas muy importantes, ¿no? El hecho de esa labor como padre
de que invitas a las personas a que se haga una crianza diferente, ¿no? Porque como tú muy bien lo mencionabas, hoy en día el mundo de las redes, de las pantallas, es como esa distracción que se les da a los niños para ocuparse en otras cosas, ¿no? Entonces es muy valioso que tengan en cuenta este proceso que Facu está realizando porque su pequeña tiene apenas 3 años, ¿no? Sí, tiene 3 años. 3 añitos, y es una niña, yo digo que es una niña muy diferente, o sea, es de esos niños que están, digamos, en vía de extinción, sí, porque en realidad es un proceso muy duro y cómo el sistema va acarreando a los niños, que ya por ejemplo, que cojan un celular y se graben y suban videos, cuando uno en esas edades lo que estaba era en conexión con la tierra. Sí. De verdad, Facu, que es muy valioso, como te mencionaba, que estés rescatando ese proceso, ¿no? Y cómo es recíproco tanto de tú hacia ella con tu esposa y de ella hacia ustedes, ¿no? Entonces, digamos que, como se pueden dar cuenta, Facu tiene varias semillitas que va sembrando porque siento que ha recogido muchas en el camino gracias a esa rebeldía, todo parte de ese pedacito, Sí. ¿no? Una rebeldía que nos lleva a escoger diferentes caminos, a tomar decisiones. Tomen en cuenta que si bien en el pasado tomamos decisiones que quizá no eran correctas, pero hacían parte del presente que estamos viviendo. Entonces es como apreciar y valorar porque hoy Facu cuenta con orgullo y con apropiación su recorrido. Entonces, que nos apropiemos de eso que vamos sembrando, que vamos tejiendo, porque de seguro es la puerta que nosotros necesitamos para que se abran más adelante. Paco, yo te agradezco mucho, de verdad que me llenas el corazón porque, como te decía, confías en nosotros. Si bien ya te conozco hace varios años, no conocía muchas partes que son muy valiosas y van a llegarle a muchas personas, porque de esto se trata, o sea, que esos runandantes, esa gente que anda caminando, son esos chasquis que llevan mensajes y llevan mensajes con sentido, llevan mensajes que transforman a los demás. Como para despedirnos, porque quisiera conversar mucho más y dejémoslo para una próxima oportunidad que tú nos puedas visitar, porque cuando saques adelante tu proyecto, los proyectos que nos mencionabas, tanto el proyecto de la tierra, el proyecto de transformar esas plantas en cremas, en aceites, para combinarlo con tu trabajo de quiropraxia y tu proyecto musical personal, que hoy aquí se vuelven como a retomar y se vuelven a tocar y como que nos hace un eco, ¿no? Y nos recuerda las cosas que queremos lograr. Que más adelante tú nos vengas y nos compartas ese proceso y ese avance. Para los chasquis que nos están viendo y nos están escuchando, ¿cuál sería el mensaje que Facundo les entrega en este momento? Pues el mensaje pues que yo les podría entregar es que hay que vivir, sí, hay que vivir, hay que tomar experiencias en la vida, sí, no hay que tener miedo, sí, a veces hay miedos, hay dudas, sí, dificultades también, pero siempre salir adelante, sí, siempre poniendo la fe en la fuerza superior, como quiera uno llamarlo, Dios, universo, sí. Todo se puede, sí. Seguir el camino y la orientación que nos han dejado los mayores de nuestros territorios también es algo que a mi vida nutre mucho y ha nutrido mucho y ha orientado mucho, ¿sí? Y retomar las viejas enseñanzas también, ¿sí? Retomar el camino del buen vivir hacia un buen vivir, vivir en plenitud, vivir en armonía con los seres que nos rodean, vivir en armonía con la madre naturaleza, ¿sí? Y cuidar mucho de nuestros seres queridos, de nuestras familias, ¿sí? Esa es nuestra base fundamental para sacar todos nuestros proyectos de vida hacia adelante. Entonces, sin más que decir, invitarlos a que sigan la página de Runandantes y bueno, agradecerte muchísimo, Mafe, por la invitación. Para mí es un privilegio poder participar, colaborar desde mi humilde experiencia. Me da un poco de pena, la verdad, pero muchísimas gracias y bueno, esperemos que haya otra oportunidad y esperemos ver a muchas personas más que pasen aquí en este sillón. Muchas gracias, Facu, Pay infinito de corazón. De verdad que me siento honrada de poder
conocer más de ti, como te fui como conectando, o sea, y tiene mucho sentido a lo que hoy es Facundo, ¿no? Que es un ejemplo de diferentes formas de vivir, de cómo él con lo que hace, o sea, con la magia de vivir, puede transformar la vida de otras personas. Quiero que también les recuerdes cómo te pueden encontrar en tus redes sociales, tanto en la personal como en la de tu trabajo, para que te sigan y sigan conociendo más acerca de Facundo. En mi red social personal, pues en Facebook estoy como Facundo de los Santos y en Instagram como Facu Campesino, ¿sí? Y en el Instagram de Quiropraxia es Quiropraxia Inca Popayán. Ahí me pueden seguir, ahí estamos subiendo contenido y bueno, anunciando próximamente los nuevos proyectos que se vienen. Muchísimas gracias, Facu. Bueno, gracias a ti. Gracias. Se vienen cositas. Facu, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.